Bienvenidos a Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. Mi nombre es Pablo Amado y esta noche vamos a conocer un personaje que fue leyenda. Un caucetero, dueño de una historia criminal aterradora y de una vida conflictiva y solitaria dentro de la cárcel, en la cual nunca pudo salir. Es por eso que esta noche vamos a presentar la historia de Néstor Vargas, el hombre del sombrero. Se llamaba Néstor Vargas y nació el 27 de marzo de 1927, en Caucete. Era hijo de Ventura Vargas y Margarita Bustos, un matrimonio de obreros rurales que vivía ahí en la zona. De sus datos de la infancia poco se sabe al respecto. Lo que sí señalan los archivos es que sufrió mucho cuando era chico con la pérdida de su madre. Por otra parte, solo tenía el segundo grado de la escuela primaria, según muestran los archivos del Servicio Penitenciario Provincial. Su padre, al poco tiempo de enviudar, volvió a casarse con otra mujer llamada Blanca Quiroga, y de esa relación tuvo 5 hermanastros. De todas maneras, Néstor Vargas siempre hizo su vida solo, y ya en su adolescencia trabajó como obrero rural en unas fincas de 25 de Mayo y de Caucete. También se desempeñó en una mina de Maralles. Pero ¿cuándo fue que Néstor Vargas pasó de ser una persona introvertida y algo conflictiva a tener problemas con la ley? Digamos que su bautismo de fuego quedaría marcado el 15 de octubre de 1953, cuando efectuó un alevoso ataque contra una jovencita de los Médanos a la que se dice que pretendía. En aquel entonces, Néstor Vargas tenía 25 años. Las hojas escritas a máquina, amarillas por el paso del tiempo, señalan que Néstor Vargas se había enamorado de una mujer y que había intentado conquistarla, pero que ella no lo pretendía y lo rechazó amablemente. Ahora, Néstor Vargas tenía un carácter irritable. De esta manera, y sin mediar palabras, Néstor Vargas tomó una escopeta y atacó a disparos a la jovencita. Por ese hecho, cayó preso en la comisaría de Caucete y se le imputó el delito de manipulación de armas. Recordemos que en 1950, hablar de ideas actuales como violencia de género o un intento de femicidio como lo fue en este caso, eran prácticamente una utopía. De hecho, estas palabras ni siquiera figuraban dentro de los diccionarios de la justicia. Al año siguiente, Néstor Vargas volvió a meterse en problemas. Esta vez se juntó con unos amigos a compartir unos tragos y una guitarreada en Villa La Etelvina, en Caucete. Y por esas extrañas coincidencias del destino, un tal Ramón Cáceres, sin querer, le derramó un poco de vino encima de su guitarra. La respuesta de Néstor Vargas fueron 2 certeros puntazos al hombre que simplemente se había equivocado. Después, cuando la policía intervino en este caso y habló con los testigos del lugar, los mismos señalaron de que Vargas era una persona pendenciera y de que se acostumbraba a beber grandes cantidades de alcohol. Un verdadero inadaptado social, que el 18 de agosto de 1954 volvió a reincidir en otro de sus ataques de furia. Esta vez, sin conocer los motivos o cuáles fueron las circunstancias, Néstor Vargas fue hasta la casa de una viuda y la amenazó con un arma de fuego, e incluso efectuó algunos disparos para asustarla. Por ese hecho, también estuvo preso. Los antecedentes judiciales
señalan que Néstor Vargas ya empezaba a mostrarse como un asesino en potencia. Había tenido varios conflictos, entre ellos los ya mencionados, como fue el ataque a la jovencita, o incluso los 2 puntazos a un hombre porque simplemente se equivocó. Ahora, cuando decidió atacar a la viuda, la justicia ya empezó a tener una idea de que se trataba de una persona netamente irracional y conflictiva, que con los años siguientes cometería otros crímenes e iría sembrando terror a su paso. El ataque a escopetazos a una jovencita de los Médanos, los 2 puntazos a un parroquiano que simplemente derramó un poco de vino encima de su guitarra, y el ataque sorpresivo e inexplicable a una viuda que amenazó de muerte, ya daban a entender un poco el perfil que tenía Néstor Vargas. Un criminal que con el paso del tiempo iría forjando su carácter y su impronta al asesinar. Bueno, una de las cosas que tengo que aclarar en una primera instancia es que yo no llegué a conocerlo personalmente a Vargas, porque yo ingreso a trabajar al servicio penitenciario en el año 1996 y esto aconteció mucho antes de que yo ingresara. Tengo referencias de haber leído su expediente y de haber sido también nombrado como uno de los internos particulares que tenían servicio en ese momento, ¿no? Estamos hablando de una personalidad con un trastorno concreto, ¿no? Es una psicopatía, un psicópata impulsivo. Estamos hablando de un trastorno que, para que la gente lo pueda entender, desde lo social es una persona socialmente adaptada, pero que hay una disfunción en lo que es más que nada el aspecto violento e impulsivo de él. Es decir, es una persona que no tiene ningún tipo de desfasaje en lo interpersonal y en todo lo que es el contacto con los demás, pero tiene una impulsividad que sobrepasa determinadas barreras, y sobrepasando esas barreras estamos hablando de un delincuente ya peligroso porque puede llegar a cometer un homicidio, ¿no? O un asesinato. Así llegaría el 27 de octubre de 1956. Aquel día, el caucetero Néstor Vargas emprendió contra quien era su madrastra y supuesta amante. En su pensamiento de machista, él mismo se había convencido de que esta mujer le había realizado un maleficio o un gualicho para que no tuviera relaciones sexuales con otras mujeres. Con esa excusa, cometió un femicidio. Por tal motivo, agarró un cuchillo y fue a buscar a la mujer a su vivienda en Caucete. Cuando la encontró, le dio 2 puntazos a la altura del corazón. Luego, cuando ésta se desvaneció, siguió propinándole otros cuchillazos hasta que finalmente la dejó tendida y sin reacción. Las crónicas de la época señalan que Blanca Quiroga murió en el acto. Luego, más adelante, en el informe forense, los médicos determinaron de que la mujer había fallecido producto de 21 heridas cortopunzantes. El femicida en aquella ocasión ni siquiera escapó. Cuando la policía le preguntó por qué había cometido ese delito, él argumentó de que había matado a su madrastra para deshacerse de un maleficio. Continuando con las características del perfil de Vargas, el hecho ese donde él asesina a su madrastra porque se presuponía que podía haberle hecho algún tipo de maleficio para que él no pudiera estar con mujeres, es una cosa que tiene total vinculación con lo que es el pensamiento mágico de Vargas en ese momento. ¿Qué es el pensamiento mágico? Es la presunción de algo que él supone que se le puede haber hecho cuando no era así, ¿no? Pero lo que entra a jugar en la cabeza de una persona con este tipo de trastorno es el hecho de sentirse
con ideas persecutorias. Nosotros hablamos de ideas persecutorias que pueden estar en ese momento activando esa situación de violencia en el caso de él. De esta manera, Néstor Vargas fue preso, pero en esta ocasión lo encerraron en la vieja cárcel provincial. Los registros judiciales señalan en su historial de que Vargas estuvo preso durante 5 años y que luego lo condenaron a juicio en marzo de 1961. En aquel entonces, el juez que intervino en la causa lo condenó a cumplir 15 años de prisión. De esta manera, Néstor Vargas se aseguraba varios años en la cárcel, pero su vida en sí no cambió demasiado. Era una persona a la cual le costaba socializar, y mucho más dentro de un ambiente tan hostil como lo es una cárcel. Al poco tiempo que ingresó, volvió a hacer de las suyas e hirió a otro preso con unos puntazos. Se trataba del chileno Pedro Barrionuevo. El motivo por el cual fue esta disputa fue que aparentemente el chileno le había realizado mal un arreglo de unos zapatos y se habría quedado con la plata. Vargas, sin mediar ningún tipo de palabras, fue y atacó a este preso y lo mandó directo al hospital. Pero el tipo era una persona de un ser que inspiraba temor. Sí, yo lo conocí dentro ya del penal, no cuando ingresó. Yo ya, le voy a repetir, este hombre ya venía de vieja data del penal, ya venía del año, no recuerdo bien, pero ya había cometido varios hechos criminales. Como ellos se manejaban, era un hombre de pocas pulgas, no mediaba palabras, directamente actuaba. Recordemos que este hombre tuvo 2 altercados grandes que terminaron en homicidio, donde mató a 2 en distintos tiempos, a 2 internos. Por eso era no respetado, sino temido por algunos internos, inclusive con el mismo personal lo tenía. Se lo trataba con mucho cuidado. Con Vargas no se juega. Ese era el mensaje que él daba con todas estas tropelías. Pero ni los altos muros de la cárcel pudieron contener a este incorregible y terco sujeto, que en 1961 se escapó de la cárcel. Estuvo prófugo 11 meses, hasta que la policía lo recapturó nuevamente en su Caucete natal. Pero Néstor Vargas nunca escarmentó, y el 22 de octubre de 1961 volvió a intentar una nueva fuga. Y así como si nada, venció los barrotes y logró escapar de la cárcel. Aquella vez le fue mejor, y estuvo 4 meses prófugo. Pero no tenía dónde ir, ni siquiera tenía amigos o familias para visitar, así que de alguna manera estuvo solo todo este tiempo. Encerrado en su propio infierno, Vargas decidió volver al penal. Creo que de alguna manera él sabía de que su vida ya estaba ahí, porque afuera no había nadie que lo esperara. Fue a una comisaría de Capital y ante la presencia de unos oficiales que asumió la culpa de que había escapado de prisión y de que lo esperaban largos años tras las rejas.
La cárcel se convirtió en su hogar. Y este caucetero, de alguna manera, aprendió a sobrevivir rodeado de maleantes, homicidas y delincuentes de todas las calañas. Y no faltó ocasión para que le encontraran puntas de metal fabricadas que él mismo utilizaba para agredir a otros presos. Y al principio, cuando lo conocí, y base a los antecedentes de su prontuario y de su historia y de lo que transmitían los otros internos y los oficiales y el personal penitenciario, era una persona de armas tomar, ¿no? Era muy inestable emocionalmente y muy impulsivo, a tal punto de no medir las consecuencias, ¿no? Algunas de las víctimas de Néstor Vargas fueron los presos Santiago Alanís y Ángel Bongiorno, dos ladrones que pagaron con su sangre el hecho de haber desafiado a Vargas. Los dos sobrevivieron, pero esto sirvió para que contaran y para que fuera creciendo el mito de que con Vargas no se jodía. Cuando yo ingresé a la unidad carcelaria, se hablaba, era toda gente, pero mejor dicho, era gente mayor la que había trabajando en ese tiempo. La camada nuestra era gente joven, con todo el ímpetu y la novedad de entrar a trabajar en penal, por supuesto. Pero la gente vieja, la gente grande que estaba, bueno, ellos ya trasladaban ese mito de que hablaba de este hombre, de que era, como decían los viejos guardacárceles, un tipo muy jodido, un tipo que no medía palabras y se iba directamente a los hechos, que había que tener cuidado y lo que nos transmitían la gente vieja a los jóvenes, tengan cuidado porque era un tipo que si le da la espalda puedes tener problemas y cosas así. Las conmutas de pena lograron que le bajaran los años de condena. Así fue que en el año 1966 le dieron la libertad condicional. Es decir, que le dieron la oportunidad de reinsertarse dentro de la sociedad. Pero Vargas, al poco tiempo de haber salido, volvió a cometer las mismas tropelías que detallamos con anterioridad. A las semanas de haber salido, Vargas se enfrentó a tiros contra su hermano Amador. Y también, al tiempo le adjudicaron otros delitos por robo y hurto reiterado. En octubre de 1968, Néstor Vargas volvió a la cárcel. Pero el sistema penitenciario ya no era el mismo. Ya había ingresado otro tipo de población a la cual él no estaba acostumbrado y la convivencia se fue haciendo cada vez más difícil. Hasta que llegó el día en que sus manos volvieron a teñirse de sangre con la muerte del chileno Aldo Bocio Pellegrini. Fue el 27 de octubre de 1969 en el interior de uno de los baños del penal. Los registros de la época señalan que el asesinato se dio después del almuerzo, en donde Vargas persiguió a Pellegrini hasta el baño y fue en ese momento donde lo atacó a cuchillazos. Por este hecho ni siquiera se arrepintió. De hecho, él mismo le confesó a los guardiacárceles de que había matado a Pellegrini. Los motivos que dio Vargas de este asesinato eran porque el chileno lo molestaba y en una que otra ocasión le había escupido la comida sabiendo que tenía tuberculosis. Esta fue al menos su versión, pero lo que los otros presos le contaron a los celadores fue de que Vargas y Bocio Pellegrini se disputaban una pareja dentro del penal. Lo persiguió hasta el baño y dentro del baño lo apuñaló con un arma cortopunzante, o sea, mal llamada faca.
pero justamente cuando estaba llegando al baño, lo anecdótico quedó con un pedazo de pan en la boca. Murió así ese hombre. Sin medir palabras lo apuñaló, uno de esos casos. Y después se entregó normalmente para aislarlo de la población penal. Recordemos que dentro de los pabellones el sistema es unicelular, pero las celdas están abiertas, conviven entre todos. Siempre se habló de que podría tener alguna relación con otro interno y puede haber sido una disputa por ese interno. ¿En qué sentido? Estoy hablando de una persona que sea homosexual, ¿sí? Y que haya tenido relación con Vargas, pero nunca por lo menos yo, una de las versiones, la otra por una deuda de dinero. O sea, recordemos que este hombre, a todos los internos que trabajan se le da un pecunio, del cual pasa a la administración se lo guarda hasta que salga en libertad en una caja de ahorro y él puede manejar, manejar dinero, pongámosle, pero no, directamente cuando comete los delitos no manifiesta nada. Era una persona callada, una persona que directamente acataba las órdenes, las medidas y listo. Pero nunca dijo el porqué de las medidas que tomaba por haber matado a una persona. ¿Por qué las tomaba? Así las condenas se fueron sumando y llegamos a los años 70, donde el cuerpo de Vargas se fue desgastando, pero su carácter y su manera de ser seguían siendo la de un hombre irracional y sumamente conflictivo. En ese entonces, Vargas ya era considerado el hombre del sombrero. Este apodo surgió porque era una persona que trabajaba siempre labrando la tierra, utilizando un sombrero de paja que lo acompañaba a todas partes. Incluso, algunos guardiacárceles relatan que era una persona muy respetuosa y que cuando pasaba alguna autoridad delante de él hacía una reverencia quitándose el sombrero. Pero lo respetuoso no quitaba de que fuera una persona conflictiva y al mismo tiempo temida, tanto por presidiarios como los mismos guardiacárceles que no le daban la espalda. No se adecuaba, o sea, se adecuaba en el sentido a las órdenes del régimen que había, pero no se manejaba por órdenes que tuviera que recibir directamente. El tipo vivía su vida dentro de la cárcel. Sí tenía problemas con otros internos esto pasó antes de pasar a la granja. A él le molestaban, por ejemplo, los animales o los perros, que cuando él a su caminada, a su pasar, le ladraban. Bueno, que ahí dentro de lo que es toda la parte del establecimiento, la parte de atrás donde funciona lo que era la granja. Y bueno, sin mediar ni tomar ninguna medida ni ver que uno podría decir que voy a tomar represalia, agarrar un animal y lo colgaba, lo ahorcaba, lo tenía colgado de los árboles. Era una forma de extinguir los perros que tenía. Él no sé si era que no los quería o los molestaba, pero cuando queríamos cargar nosotros veíamos que siempre había un animal colgado, ¿no?, de uno de los pimientos que se había en el fondo de la granja. Se sabía que a Vargas no se le podía dar la espalda. Y el que lo comprobó fue Osvaldo Reinaldo Flores, también conocido como el Águila Renga. Esto sucedió la tarde del 17 de enero de 1975. En aquel entonces, relatan de que la pelea sucedió dentro de una celda y que Vargas resultó herido, pero que Flores se llevó la peor parte. Acabó en el piso con su cuerpo teñido de sangre y tuvo que ser derivado al hospital. Por este crimen también lo condenaron, y así se le unificó la pena de 25 años de cárcel, y además le agregó la accesoría de resolución por tiempo indeterminado, es decir, que Vargas debía permanecer
toda una vida dentro de la cárcel. Bueno, uno de los internos que más se hablaba, o era un interno diferente, era el interno Vargas. ¿Por qué era diferente? Bueno, era diferente porque en él confluían varias características que uno veía en la teoría. Yo me sorprendí porque era uno de los pocos internos que estaba con una pena de reclusión por tiempo indeterminado y ya llevaba casi más de 20 años alojado en el servicio penitenciario. Y la otra era bajo qué régimen estaba viviendo, que era casi un régimen que hoy hablamos de un régimen de semilibertad. Bueno, en esa época con don Vargas ya estaba viviendo un régimen de semilibertad porque no tenía un control como el resto de los internos. Vivía solo en la granja. Néstor Vargas recibió la década del 80 cargando sus pesados 50 años, y aquellos hombres que también estaban cumpliendo su condena se convirtieron en una especie de su familia, aunque en realidad nunca quiso a nadie. Pagaba sus deudas con un hogar que no era otra cosa que su celda, el pabellón, los largos pasillos de la cárcel y el patio rodeado de alambrados y muros. Bueno, este interno era peculiar también porque, dado su historia dentro de la cárcel, su historia personal primero y después su historia en la cárcel. Entró por un homicidio y ya cumpliendo la pena comete 2 homicidios más. O sea que era un interno realmente difícil en el trato con el resto de los internos. Pero con el personal penitenciario era una persona totalmente disciplinada y se acomodó siempre al régimen, a tal punto que yo en ese momento era jefe de patrimonio y tenía que hacer el relevamiento general de todo el servicio penitenciario. Y realmente fue un gran colaborador, porque cuando fui a hacer el inventario en la parte que él vivía, que era la granja, y toda la parte de talleres, realmente me suministró varios datos. Una anécdota también interesante de la forma que él vivía y cómo cuidaba lo que estaba a su cargo, que para él lo tomaba como que estaba a su cargo. Toda la granja, con todo lo que se producía en la granja, él lo tomaba como que estaba a su cargo. Entonces, un día hicimos una reunión de oficiales en el casino de oficiales que está pegado a la granja. En ese momento estaba pegado a la granja. Y bueno, y compramos un lechón a trabajo de producción. Ese lechón lo sacaron en la tarde para hacer la cena en la noche. Bueno, a él no se le comunicó. Entonces el otro día quería hacer una denuncia con el director porque los oficiales le habían sacado un lechón sin su permiso. Entonces esa anécdota siempre me llamó la atención porque cómo lo que uno ve en los libros, ¿no? De una persona, cómo se va institucionalizando y forma parte de una parte más del servicio penitenciario, de un pilar, de una roca, del alambrado, ¿no? En este caso de un sector del servicio penitenciario como era la granja. Bueno, él ya sabía como que esa parte donde él tenía la responsabilidad de cuidar ese lugar y responder por ella. Este fue el destino con el que se conformó Vargas, donde su desahogo fue siempre el trabajo y su única compañía en todo esto fue la soledad. A finales de los 80, Vargas, un asesino sin piedad, ya rengueaba y se mostraba cansado. Las autoridades del penal le permitieron que se recluyera en la vieja casita de la granja porque era imposible convivir con los otros presos.
Pero uno cuando profundiza en la personalidad de Vargas, bueno, su historia, todos sus problemas que tuvo fueron por actos impulsivos, pero no fue una persona que vivía cometiendo homicidios, sino tuvo un problema y una respuesta. Tuvo el primer problema y respondió y mató a una persona. Luego en el servicio penitenciario tuvo un problema con otro interno y él a su manera lo resolvió. Resolvió su problema y siguió su vida normal. O sea que es una persona realmente que yo creo que se diferencia de aquel homicida más perverso, que es aquella persona que vive cometiendo un delito o vive matando gente. No, Vargas, por ejemplo, si usted lo ve, desde el momento del último homicidio hasta que falleció, era uno de los internos mejor adaptados al régimen penitenciario. Por ese entonces, Vargas simplemente se dedicaba a las actividades agrícolas y algunas ganaderas. Alimentaba a los chanchos y otros animales que estaban en los corrales de la granja y era una persona sumamente posesiva de este espacio en el cual se le había dado. Incluso, las autoridades del penal le permitían a este hombre salir hasta el partidor San Emiliano a liberar el riego de la zona carcelaria. Es así que algunos días se podía ver al hombre del sombrero caminando por calle Benavides con un andar lento, su clásica renguera, una anchada en el hombro y su fiel compañero, un sombrero de paja. Don Vargas, si uno ve la historia de vida y después la historia criminológica de él, cuando él ingresa al penal la primera vez, se escapa, ¿no? Es retenido y vuelve. Después se vuelve a escapar y después él se entrega. Entonces yo creo que afuera no tenía nada, porque volvió. Y después cuando tuvo la posibilidad de irse, no se fue. Y después cuando le dieron la condicional, no estuvo más de 2 años fuera del servicio penitenciario y volvió. O sea que, bueno, toda su vida, desde los 25 años hasta que falleció, la pasó en el servicio penitenciario. Creo que afuera no tuvo la contención, porque si se tenía la contención, yo creo que quizás en la condicional, una persona con contención, lo da la historia de las personas que pasan por la progresividad de la pena, ¿no? Cuando le hice la condicional, él tenía un oficio que era albañil. También tocaba la guitarra. Si hubiese tenido a alguien que lo contuviera emocionalmente, yo creo que no hubiese vuelto a la cárcel. Pero hubo un día en el que Vargas ya no caminó más por calle Benavides. Fue la mañana del 28 de enero de 1990, cuando un compañero de la granja de Vargas le avisó a los guardiacárceles de que el reo estaba sufriendo un ataque al corazón. Los penitenciarios rápidamente le dieron aviso a las autoridades e intentaron socorrerlo dentro de la enfermería. Luego lo trasladaron hasta el Hospital Marcial Quiroga, pero su corazón no resistió y dejó de palpitar a las 10 en punto de la mañana. Y bueno, y luego se lo lleva a la morgue, y a raíz que nadie lo reclamó, ningún familiar lo reclamó a Vargas. Bueno, yo creo que hablando un poco, saliendo de lo legal, de lo estatutario, de lo jurídico, ¿no? Yo creo que su familia fue la que enterró a Vargas, el personal penitenciario, porque él yo creo que pensaba que era un penitenciario. El hombre del sombrero murió en la soledad de los condenados, olvidado, sin amigos ni familiares que lloraron su muerte. Incluso su sepelio fue más triste que la muerte misma, porque 4 guardiacárceles realizaron los oficios y trasladaron el cuerpo de Vargas
en un camión volquete de la penitenciaría hasta el cementerio de Uyú. Pero no hubo despedidas. Ningún familiar ni ser querido se acercó a darle ese último adiós al hombre del sombrero. El cuerpo fue depositado en una fosa común del cementerio y solamente un guardiacárcel oró por el alma de Vargas, por el hombre del sombrero. Y en el penal estuvo en el 62 hasta el 92. Y en el 62 le dan libertad condicional y estuvo 2 años en libertad. Es decir, que del 62 al 92, menos 2 años, esa es la cantidad de más de 30 años. Más de 30 años y en forma continua más de 20. Es decir, una vida. O sea, su vida fue en el servicio penitenciario. Creo, como te dije recién, creo que encontró su lugar en el servicio penitenciario. Y cuando cumplió con todos los pasos y lo pusieron en un régimen de semilibertad, creo que ese tiene que haber sido su mejor momento de su vida. Néstor Vargas tenía 62 años y la única manera que tuvo para salir de la cárcel fue con su muerte. Un preso que estuvo la mitad de su vida tras las rejas finalmente pasó al olvido, aunque en el recuerdo todavía queda parte de su historia criminal.